Bueno, buenas noches para todos. La idea es, como decía bien Mariana, poder contextualizar un poco el libro de Pluna, El riesgo de volar alto. Para eso, la primera pregunta que surge es el tema de los riesgos. ¿Quién le tiene miedo a volar acá? ¿Alguien? Levanten la mano los que tienen miedo a volar. Una. Bueno, en realidad la aviación se trata justamente de manejar riesgos. En este caso no hablamos de seguridad, hablamos de riesgos de otro tipo. El riesgo de volar alto que apela el libro es un riesgo de la gestión. Una gestión que fue bastante compleja y que duró 5 años en la última etapa de privatización de Leadgate. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es un poco retrotraernos a ese momento donde asume Leadgate, donde se empiezan a vivir una cantidad de transformaciones a nivel de la empresa y se posiciona como con muchos logros que vamos a ir repasando en algunas transparencias. Pero primero que nada lo que queremos hacer es mostrarles un video que tiene que ver con la gente que trabajaba en la empresa. Y este video tiene que ver con los 75 años de Pluna, con prácticamente 5 meses, 6 meses antes del cierre, que la gente expresaba su forma de percibir los cambios y el futuro que esperaba de la empresa. Y fue algo que nos encomendaron a nosotros, yo trabajé en Pluna, y lo que hicimos fue justamente reflejar a modo absolutamente voluntario, recorriendo toda la empresa en distintos rincones, esa gente que voluntariamente tenía ganas de poder hablar y de poder decir lo que pensaba de la compañía y del futuro. Así que los invito a ver ese video primero. La empresa tiene un crecimiento cualitativo y no pensaba hace 3 años que pudiéramos llegar a tener 13 aviones como tenemos hoy en día. Se incrementaron las rutas, se incrementaron los pasajeros. En estos tiempos hemos pasado de la comunicación que teníamos con la vieja flota, con VHF, de pasar al sistema ECARS, el cual venimos desarrollando desde hace un par de años. Ha sido un desafío importante con este sistema nuevo de implementación de gestión de tripulaciones, de las cuales hemos estado bastante complicados, pero ha salido a flote. La verdad muy contento con el nuevo desafío y bueno, ha sido una gran oportunidad tanto para mí como para todo el departamento de rol. La verdad muy agradecido y contento con esta nueva gestión. Para nosotros el aumento de las frecuencias, la cantidad de aviones y los destinos nos implica un ritmo de trabajo mucho más grande que el que teníamos antes. Bueno, el trabajo en estos últimos meses ha aumentado bastante, pero tenemos un buen equipo, buenos compañeros y estamos todos esforzándonos para que las cosas salgan bien. Como que hemos acaparado más trabajo, pero a la misma vez más dinámica, lo que estaba bueno eso. Uno de los valores más trabajados en Pluna es la puntualidad. Pluna ha crecido bastante, por suerte, se me abrieron oportunidades. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ingresaste a Pluna? Bueno, siento que ha cambiado para bien. Como decía nuestro compañero, que no lo grabamos, pero lo dijo, estamos volando la flota más moderna de América del Sur. Me ha dado nuevas oportunidades para tener nuevas experiencias. Cambié de área, antes trabajaba en tráfico, ahora estoy volando. Puedo decir con una gran satisfacción y orgullo que han pasado por acá por Pluna, por el taller desde que yo ingresé, te puedo decir unos 500 frenos. Hoy por hoy, frenos de CPJ por el taller han pasado más de 100. La verdad es que muy contento y de poder ser parte de Pluna. Nosotros en el sector pasamos de estar con los servicios gratis para los pasajeros a pasar a hacer las ventas. Además hemos incorporado lo del duty free. Cuando yo entré teníamos 5 aviones, ahora ya estamos en los 13. Estoy permanentemente en contacto con los pasajeros, así que obviamente el trabajo para nosotros se duplicó más. La verdad que Pluna me dio la mano de estar acá y hoy por hoy sigue construyendo mi sueño, que es volar. Y vamos de a poquito, hace 2 años y medio que estoy ya y tuve la posibilidad de crecer y conocer una gente espectacular. De atender unos 6-7 vuelos diarios pasamos a atender unos 30 o más vuelos. Creo que la empresa va a seguir creciendo, incrementando su número de funcionarios, destinos y flota. La verdad que le auguro un próspero futuro. Muy próspero, un gran crecimiento en muy poco tiempo, el cual estamos
tenemos que estar todos apoyándonos para salir adelante en este nuevo emprendimiento con nuevos aviones, nuevas rutas y nuevos desafíos. Y yo creo que va a seguir creciendo, está bueno lo que están haciendo de aumentar la flota, esperemos que sigan así, se van a abrir nuevas oportunidades para cada uno de crecimiento. Está creciendo, se está volviendo bueno y bueno, se puede hacer una carrera. Ha habido un gran crecimiento, sigue creciendo y va a haber más crecimiento. Y creo que esto va a seguir así, va a seguir creciendo, vienen aviones. Mucho crecimiento para la empresa, muchos aviones, mucho trabajo para todos. Creciendo. Te puedo decir montones de cosas, pero una cosa que estoy seguro, creo que no vamos a tener límites. Creo que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo vuelos. Muy feliz para ser parte del equipo. Si en 2 años pasó todo esto, yo creo que se puede decir que en unos años perfectamente podemos ser la aerolínea más próspera y pesada de América Latina. En 1936, 2 hermanos uruguayos, Alberto y Jorge Márquez Baeza, fundaron Pluna. Ellos eran jóvenes, pioneros, aventureros, que tenían un sueño: traer el transporte aéreo comercial a estas latitudes y así poder acercar e integrar el Uruguay a la región. Hemos llegado aquí gracias al compromiso, a los aportes y al trabajo de todos los que integran la gran familia de Pluna. Hoy cumplimos 75 años y cumplir significa alcanzar una promesa de servicio, de calidez y cordialidad, una promesa de puntualidad, pero sobre todo una promesa de seguridad. Felices 75 años. Bueno, ahí tenían el festejo de los 75 años de Pluna, pocos meses antes de cerrar, y eso era lo que decía la gente. Ahí se veían además distintas imágenes relacionadas con campañas de publicidad de Pluna, con servicios como los de web, y un poco todo lo que era el sentimiento que tenía la gente de esta compañía, que fue la primera con una doble certificación, tanto en calidad, en cuanto a normas ISO, y seguridad operacional, a través de IOSA, que es una auditoría de seguridad operacional justamente dictaminada por IATA. Un proceso que no solo colocó a Pluna como la compañía con esa doble certificación, sino un intangible muy importante a nivel de lo que son los convenios luego con CodeShare, código compartido, que es uno de los principales puntos que manejó Pluna con TAM, con American Airlines, con Iberia, entre otras compañías. Además fue la galardonada como la mejor compañía sudamericana, con operaciones en Brasil. Eso quiere decir que todas las compañías que operaban hacia Brasil, Pluna era la que más se destacó, y eso lo presentó la ANAC, que es justamente Aviación Civil de Brasil. También tuvo el reconocimiento por parte de mantenimiento de la gente de Bombardier, en cuanto a confiabilidad, un 99%. Eso habla de unas operaciones justamente a nivel de mantenimiento muy seguras y muy confiables. Y además fue la primera compañía en implantar un modelo que tiene que ver con lo que llaman ingresos auxiliares, el tema de la venta del servicio a bordo, el tema de la venta de free shop a bordo, el tema de los asientos diferenciales, bueno, y demás servicios, también como puede ser el tema del equipaje pago, una serie de servicios que generaban evidentemente unos ingresos muy fuertes y que transformaron costos que habitualmente en las compañías legacy, o que se llaman compañías legacy, que son las compañías tradicionales, generan costos. Esto se transformó en un ingreso. Sigamos adelante, porque el proceso del contexto de 2012 tiene que ver también con una compañía que se fue posicionando hacia lograr capitales extranjeros, y ahí es cuando entra la gente de Jazz Air Canada en su departamento de aerolínea, digamos, regional, manejada por justamente Jazz. La empresa logró entrar en Pluna, y entonces ahí fue la primera etapa donde se lograron 15 millones de dólares y se recompuso el capital accionario para que, integraran capitales de una compañía además con un management muy importante, y la compañía que más aviones tiene de Bombardier justamente operativos.
Eso fue un punto muy álgido para Pluna, porque de esa manera también se posicionaba como una empresa que, empezaba a valer en el mercado también, ¿no? Y empezaba a ser muy atractiva para el mercado. Después, tuvimos un aumento genuino del capital humano, que pasó, la plantilla de unos 600 empleados pasó a más de 900 sobre el final de la actividad de Pluna, y eso también vino de la mano de un incremento de la productividad. O sea, si en los distintos KPIs que manejan, digamos, los indicadores justamente de productividad de las personas, se fueron incrementando, y eso generó que, la gente trabajaba más y también producía más, porque había muchos ingresos variables a nivel salarial que impactaron y de manera positiva. Otra de las cosas muy interesantes y destacables es que Pluna tuvo unos 6 millones de dólares en capacitación. Eso es yo diría, una de las empresas que más capacitación, más inversión ha logrado en esos años. Obviamente hay mucha parte técnica que tiene que ver con pilotos, con tripulantes de cabina y con diferentes personas que tienen que renovar sus cursos de manera anual, pero también hubo capacitación en todas las áreas. De hecho, justamente en la parte de certificaciones también hubo que invertir mucho para generar auditores internos que, velaban por los distintos procesos en la empresa y velaban por las distintas etapas de certificación. También hubo 50 millones de dólares en aportes impositivos al Estado. Eso es algo que hoy, luego de 2 años de desaparición de la empresa, evidentemente ya no sucede lo mismo, ¿no? Ya no solo son pérdidas lo que se está manejando hoy, sino que además, se está perdiendo el Estado de ganar esos 50 millones que de aportes de IRPF y demás, BPS y todos los impuestos habidos y por haber que se aportaron para el Estado. También, hoy hablábamos de los auxiliares, de los ingresos auxiliares, una facturación que superó los 13 millones de dólares, que antes era un costo y eso pasó a ser un ingreso. Seguimos adelante con algo que tiene que ver con el desarrollo del Hub del Sur. Lo que se llamó el Hub del Sur era un centro de conexiones que operaba en Carrasco y lo que hacía era, conectar vuelos de distintas partes de la región hacia otros destinos de la región. Y ahí eso fue incrementándose, los destinos llegaron a 16 en total. En el 2012, cuando cerró la empresa, tenía 16 destinos, más de 1,5 millones de pasajeros en un año, que imagínense que para un país con 3 millones de personas realmente es un número muy alentador. Eso se triplicó porque los pasajeros en 2007 eran más o menos unos 500.000 y pasaron a 1,5 millones. Y los pasajeros en conexión, que justamente lo que hacían era unirse, por ejemplo, desde la Argentina hacia Brasil, fundamentalmente, o de Chile a Brasil y demás, había unos 300.000 pasajeros en conexión. Pasajeros que hoy en día no solo no están pasando por Montevideo, sino que además no están utilizando los servicios del aeropuerto de Carrasco, no están comprando los free shops de Carrasco, no tienen la posibilidad de hacer un stopover y de repente hacer un tour por Montevideo, como puede pasar en Panamá. Entonces, por ahí también hubo una pérdida importante para nuestro país. Después, en cuanto a las frecuencias, hubo más o menos Pluna manejaba unas 250 frecuencias semanales de un total de 350. Eso es un número que después se redujo mucho y ahí surgió el tema de la conectividad, la famosa palabrita de la conectividad que anduvo por todos los medios y diferentes ministros estuvieron tratando de recomponer justamente la conectividad de nuestro país. Pluna realizaba 250 frecuencias de esas 350. Y en la temporada esas frecuencias se aumentaban aún en 60 más. O sea que realmente había una conexión a la región muy importante. El factor de ocupación de los vuelos superaba los 80%, o sea que también los vuelos funcionaban bien, estaban con prácticamente full todos los vuelos. Y además, uno de los datos interesantes es que lideró en los últimos años, en 2011, según la IATA, el crecimiento de pasajeros en América Latina. Pluna lo lideró. Una empresa tan pequeña pero tan importante resultó ser. Y veamos un poco, ese era el contexto en el 2012. Y yo lo que quiero hacer ahora es un paralelismo que tiene que ver con un modelo que es muy usado en la aviación comercial y tiene que ver más que nada con la explicación de accidentes aéreos. Ese modelo es la teoría del queso y fue desarrollada por James Reason, que es un psicólogo, profesor de la Universidad de Massachusetts, de Manchester. Y él desarrolló un modelo que tiene que ver un poco con distintas capas o tajadas del queso que habitualmente se utilizan para estudiar los accidentes aéreos. Cada una de esas capas son las defensas y los agujeros son justamente vulnerabilidades o digamos
agujeros donde se producen fallas, y eso hace que cuando se alinean todos esos agujeros, imagínense que todas estas tajadas del queso en realidad están en movimiento y son las defensas de la compañía. Entonces habitualmente se puede producir un error o una falla en algún instante, pero la defensa siguiente la para. Para que se produzca un accidente tienen que pasar una cantidad de capas, y eso se establece en 6, y los agujeros tienen que quedar todos alineados. Eso produce luego el análisis pormenorizado. Cuando justamente hay un accidente, se realiza en base un poco a este modelo. Y ese modelo tiene, detrás de ese modelo hay un poco dos instancias que son los factores que se aplican al modelo, que son las condiciones latentes, que por ahí son condiciones que a la empresa les cuesta mucho identificar. Las condiciones latentes son cosas que tienen que ver con el contexto y ahora las vamos a ir desarrollando. Y después, ya el final de la historia, pasan por las fallas activas. Las fallas activas tienen más que ver con el operario final. De repente, la famosa frase, fue un error del piloto. Bueno, la falla activa final fue el error del piloto, pero en realidad hubo una serie de capas anteriores que pasaron por las distintas áreas de la empresa y pueden empezar en las decisiones gerenciales y terminar en las áreas de mantenimiento y despacho y ya en la falla activa final, y produce el accidente. En base a esta teoría, lo que vamos a hacer simplemente, a modo de titulares, por supuesto que podríamos estar mucho hablando sobre esta teoría, que no es la intención de hoy, pero lo que sí vamos a hacer es, a modo de titulares, es analizar cómo fue el contexto, cómo se fue dando ese contexto para el cierre de la compañía, en base a este modelo. Acá tenemos simplemente, para que tengan una idea de qué trata, las condiciones latentes. Decíamos, pueden ser la cultura organizacional, la autoridad aeronáutica, la gestión, o sea, todo lo que tiene que ver con decisiones estratégicas de la compañía, cómo asignamos los recursos. En una empresa, evidentemente, los recursos están asignados de manera, digamos, diferente según las áreas y los requerimientos. Imagínense que en la seguridad operacional uno podría gastar muchísimo, pero tiene que haber un tope. Entonces ahí, obviamente, hay que saber priorizar. Entonces eso tiene que ver un poco con los recursos, la comunicación, las relaciones corporativas, cómo se manejan con los medios, cómo se manejan a nivel interno, cómo permea la información en la empresa para que justamente se viabilicen los procedimientos y se mejoren la instrucción. Y después, bueno, tiene que ver también con los procedimientos y condiciones de trabajo, la fatiga, las competencias de las personas, la experiencia, la forma de supervisión, qué tan válida es una supervisión de alguien que está al mando y liderando un proceso, factores ergonómicos. Bueno, hay muchísimas cosas que tienen que ver con esas condiciones latentes. Nosotros lo que vamos a hacer es ver las condiciones latentes para lo que fue el cierre de la compañía en base a este modelo. Y después, como decía, las fallas activas tienen más que ver ya con pilotos, controladores aéreos, mantenimiento, despacho, las acciones que tienen fundamentalmente que ver con el vuelo. Y las defensas de todo ese proceso, que son las tajadas de queso. Veamos entonces las condiciones latentes, o sea, qué había en materia de contexto de la empresa y cómo fue generándose los distintos entornos, cómo fueron aplicando para que este caldo de cultivo terminara con el cierre de la compañía. Obviamente esta es una visión que es un análisis personal y un análisis que compartimos con Antonio, pero cada uno o cada quien podrá ver la forma de ponderar este tipo de información que les damos. Aquí simplemente es a modo de titulares para ofrecerles lo que puede ser el análisis. Cada una de estas incide de manera diferente para la decisión final. Y una de ellas, bueno, respecto al entorno competitivo, lo que llamamos efecto Argentina. Argentina tuvo mucho que ver en el cierre de Pluna, porque, bueno, empezó con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas era una empresa que tenía capitales privados. Un buen día, el gobierno de Cristina Kirchner lo que hizo fue nacionalizarla, o sea, absorbió de vuelta las acciones y pasó a ser el accionista fundamental de la compañía y a liderar todo lo que fue la renovación de flota y demás. Eso vino de la mano con una cosa que hizo mucho impacto sobre la idea del hub del sur justamente que tenía Leadgate, que fue la regionalización de Aeroparque. Antes, en realidad, Aeroparque solamente recibía los aviones de Pluna como aviones internacionales. Y a tal punto que le decían la Plunita, siempre era el hermano menor que, bueno, venía a volar a Aeroparque, que es un aeropuerto realmente de vuelos cabotaje, o sea, vuelos internos. Esta decisión de regionalizar el aeropuerto significó que compañías como LAN, como TAM, como GOL y demás empezaran a ofrecer servicios directos a distintos destinos y evidentemente eso competía con la idea de las conexiones del Hub del Sur aquí en Uruguay. O sea que ese fue uno de los impactos latentes, condiciones que fueron cambiando a lo largo de los 5 años de Leadgate.
Después, bueno, hubo un tema de los subsidios directos. Los subsidios, evidentemente, a aerolíneas fueron notables. Prácticamente se gastaban 2 a 3 millones de dólares por mes en cuanto a, subsidiar por día. ¿Qué dije? ¿Por mes? Bueno, se gastaban 2 a 3 millones de dólares por día, en una cifra realmente muy alta, que eso directamente para solventar una compañía que era ineficiente y que volaba con factores de ocupación muy bajos. Luego vino la guerra de precios, o sea, ¿qué pasaba? Claro, ellos volaban directo a distintos puntos, nosotros teníamos que hacerlo en conexión, sacando pasajeros de Argentina y llevándolos para Brasil, y evidentemente las dos patas eran más caras que hacerlo en forma directa. Entonces las tarifas y la guerra de tarifas empezó a impactar sobre la economía de Pluna, que tenía costos más altos. Tampoco dejaban hacer charters, cosa que era muy habitual en las épocas de verano o de fin de semana largo, que se podían hacer vuelos especiales. Bueno, cortaron todos los vuelos especiales hacia Aeroparque. Después empezaron una época de demoras, y las demoras del servicio de tránsito aéreo fueron notables, o sea, demoras de 3 horas. De repente un vuelo que es media hora o 25 minutos de Buenos Aires a Montevideo pasó a ser de 4 horas y media porque había que esperar 3 horas para poder salir. Eso evidentemente fue un impacto muy grande en la malla, porque imagínense que un avión en realidad no hace un vuelo solo, hace una serie de vuelos en el día. Entonces eso impacta de forma directa para todos los vuelos subsiguientes. Otra de las cuestiones eran las posiciones asignadas a Pluna en Aeroparque. Había solamente 2 y alguna vez 3 posiciones, generalmente eran 2 posiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Tampoco podían estar saliendo aviones de vuelos que estaban programados por la compañía hacia Aeroparque porque las posiciones estaban ocupadas por aviones que estaban demorados. Entonces no podían salir. Luego, bueno, el cepo cambiario, ¿no? Otra de las cuestiones que terminó cerrando un poco el círculo de todo este impacto del efecto Argentina. El cepo cambiario lo que generó fue que en realidad no se podían sacar los dólares de la Argentina. Entonces Pluna facturaba muchísimo a nivel de los vuelos, porque evidentemente el punto de Buenos Aires era uno de los puntos más volados, y sin embargo no podía sacar la facturación al exterior por problemas lo mismo que está pasando hoy con Venezuela. Y el efecto de Venezuela es que muchas aerolíneas en este momento ya están dejando de volar. O sea, ya el gobierno debe tanto dinero por el tema del cepo cambiario que las compañías están dejando de volar hacia Venezuela. Y luego, bueno, siguiendo con el entorno competitivo, el tema de la solicitud de distintos destinos desde Argentina para poder generar justamente las conexiones desde Argentina hacia Brasil. Hubo una negativa sostenida. Ustedes saben que el control de Aerolíneas Argentina y de todo lo que es la aviación civil de allí están justamente en la Cámpora. Y bueno, hubo una negativa de todas las rutas, Bariloche, Trelew, Mendoza, etcétera. Y eso evidentemente empezaba a desbalancear el hub. Bueno, esto vino de la mano de malos resultados. O sea, si bien se bajaron las pérdidas en los últimos 5 años, siempre hubo resultados deficitarios. Esas son condiciones latentes. Y sigamos adelante. En el entorno estratégico, esto era la competencia, ahora el entorno estratégico. Hubo cambios sustanciales al plan de negocio original. Ahí lo que podemos decir es de repente uno de los bastiones importantes o puntos de quiebre fue la anulación de la ruta a Madrid. Pluna operaba con un Boeing 767-300 hacia Madrid y en un momento hubo que decidir que esa línea estaba dando pérdidas respecto a una cantidad de componentes que están explicados en el libro, y la decisión fue, bueno, aquí cortamos la línea de un día para el otro. Evidentemente el impacto de eso genera un cambio sustancial en el plan de negocios. También tuvo que ver con el precio del combustible y una crisis muy grande que tuvo que ver en el año 2008, donde el barril costaba arriba de $145. Entonces hubo que tomar decisiones muy grandes respecto al plan de negocios original, que se había presentado más o menos con un cálculo de combustible en unos $40. Luego, ¿qué había que hacer? Bueno, como Pluna no podía entrar con esas frecuencias que había solicitado hacia distintos puntos de la Argentina, dijeron, bueno, podemos crear una compañía aérea en la Argentina que ya tenga autorizados permisos para poder volar desde allí a distintos puntos utilizando los permisos de esa compañía. Entonces ahí se crea Aerovip. Aerovip fue justamente una empresa que estaba fundida, que Pluna lo que hizo fue tomar su capital accionario y empezar a operar algunas rutas que tenían permisos. En realidad la primera ruta fue el puente aéreo, para sumar más frecuencias al puente aéreo Montevideo-Buenos Aires, que en ese momento lo manejaba. Pero no prosperó. El tema justamente del proteccionismo hacia Aerolíneas Argentinas generó que, bueno, eso no pudiera prosperar como negocio.
como decíamos, eso generó un desbalance del hub. Teníamos muchas rutas autorizadas hacia Brasil, pero Argentina no, solamente una, que era, o dos en realidad, que era Córdoba y Buenos Aires. Entonces ahí empiezan esos desbalances. El fracaso después de la negociación con Buquebus, ni más ni menos. López Mena, que es uno de los actores principales del libro, y ya les contará Antonio, tuvo mucho que ver con la negociación de querer entrar en Pluna. Y eso empezó directamente en el año 2008. Se reunió con Campiani, hicieron algunas instancias de mostrarle un poco los números, la gestión de la empresa y por qué lado iba, negociaron, no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó ahí? Un error. No firmaron un acuerdo para no competencia, firmaron solamente un acuerdo de confidencialidad. Entonces, Buquebus formó BQE, líneas aéreas, y hoy en día, desde el 2009 a la fecha, tenemos una competencia que también operó en ese sentido en la gestión de Pluna. Sigamos adelante con el entorno político y corporativo. Ahí estamos analizando, como les decía hoy, ¿no? Condiciones latentes, cosas que fueron generando ese caldo de cultivo para que luego se precipitara todo. Falta de acuerdos con socio minoritario, Pluna ente autónomo. Hubo una relación muy estridente con Pluna ente autónomo y de hecho decisiones como la del corte de la ruta de Madrid no fueron acompañadas por ellos y demás. O sea que siempre hubo instancias muy tirantes y muy complicadas con el socio minoritario. Entonces eso evidentemente impactó en el entorno político y corporativo. Dificultades en el relacionamiento y comunicación con todo el sistema político uruguayo. O sea, está de más decir que el problema de Pluna siempre estuvo de tapete para que la oposición pudiera utilizar determinados mecanismos para justamente aplicar bombas hacia el lado de la compañía y de la gestión. Entonces, bueno, esa fue una dificultad muy clara y que la generó el entorno político y corporativo. Y luego, las malas relaciones que también tenían que ver con los medios de comunicación. Campiani por ahí no era la persona que se llevaba muy bien con los medios de comunicación, entonces lo que necesitaba demostrar todo el tiempo era el éxito de la compañía, porque si no estaban esperándolo justamente con un palo para poder dárselo por la cabeza. Eso, podemos traer muchos ejemplos de eso, uno de ellos, o el más conocido por ahí, ha sido el de ANCAP, con el tema de los cheques sin fondo, pero bueno, en realidad en el libro están explicados muchísimos detalles más que van a poder saber del relacionamiento con los distintos justamente actores y medios de comunicación que tuvieron que ver con el desarrollo de Pluna. Luego tenemos el entorno de la industria, y ahí ya vamos a cuestiones más de costos y de manejo justamente interno. Hubo un aumento de costos a lo largo de los años que subió y llegó a un 48% más o menos, con el acompañamiento de una reducción de tarifas. Eso es un poco lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? La guerra de precios que se estaba dando por parte de aerolíneas que operaban en otro entorno o en otro hub como Aeroparque, generaba que había una baja de tarifas. Y por otro lado, los costos aumentan. El Uruguay es un país donde la inflación aumenta, donde los costos siempre están aumentando, donde había un desfasaje con el tema del dólar permanentemente, que también impacta y generó que los costos laborales aumentaran en un 43%. Si bien estaban por debajo de la industria. Evidentemente también es otro gasto a considerar, y después cuando se analiza fríamente los números, eso tiene que ver con un pasar raya y los números siguen andando en rojo. La crisis del petróleo, más o menos algo estuvimos diciendo, el impacto fue tremendo y aquí en Uruguay por lo menos costó muchísimo para que se alineara el precio del petróleo, el precio del Jet A1 en realidad, que es el combustible que usan los aviones, y eso lo vamos a ver más adelante. Y otra de las cosas, a modo gráfico, para que entiendan un poco, ese entorno de la industria, por ejemplo, el costo del handling. El costo del handling tiene que ver con los servicios de rampa cuando un avión llega a un aeropuerto. Los servicios de rampa incluyen desde los maleteros que bajan las maletas, el tractor que remolca el avión y demás. Entonces, eso en Aeroparque, por ejemplo, que es Intercargo la empresa y es monopólica, bueno, más o menos cobraban unos $1.300 por operación, mientras en Montevideo, Uruguay, aeropuerto de Carrasco, se cobraban 350. Eso tiene mucho que ver justamente con los números y tiene que ver con estos resultados negativos que fue teniendo Pluna. Veamos ya, esas eran las condiciones latentes, veamos las condiciones activas, o sea, un poco ya las fallas finales que alinean todos los agujeros del queso para que la compañía termine en un accidente aéreo, en este caso el cierre de la compañía. Y aquí vemos la gestión del lead-gate. La gestión del lead-gate podemos decir que apelaba a un modelo de una aerolínea de tercera generación, no era una aerolínea clásica como era antes Pluna,
que brindaba una cantidad de servicios, sino que era una aerolínea que apelaba a lo moderno de los aviones, a la calidad en su atención, pero sí cobrando una cantidad de servicios auxiliares justamente por diferentes cosas que pasaban en la empresa y servicios que consumían los pasajeros. Entonces, ese modelo de aerolínea de tercera generación nunca se llegó a instalar del todo. Se fueron haciendo los cambios, se fueron generando. Hubo, evidentemente, la cultura del uruguayo fue muy complicada para absorber, y les diría que hasta de la región, para absorber esos cambios, pero había uno que era el más importante, que tenía que ver con las contingencias que luego se produjeron, y es el tema de la venta de pasajes punto a punto. Las compañías low cost en el mundo te venden un punto a punto, nada más, saliendo de Montevideo hacia Buenos Aires o saliendo de Buenos Aires hacia Montevideo. No hacen un vuelo Buenos Aires-Montevideo, Montevideo-Río, y entonces ellos son dos puntos distintos. Si pasa algo en el segundo tramo, en la escala, quedás tirado. Eso no pasaba con Pluna. Pluna vendía el vuelo Buenos Aires-Río. Entonces, había una contingencia con la ceniza volcánica y evidentemente estaban los pasajeros en Montevideo y había que cubrirles hotelería, había que cubrirles la comida, había que cubrirles los traslados y había que reinsertarlos de alguna forma en otro vuelo. Eso genera contingencias muy grandes y habitualmente en las compañías low cost, 100% lo que se hace es lo que les decía, solamente se vende un punto a punto. Si queda tirado en alguna parte del planeta, cada uno asume justamente su costo a nivel de que las tarifas son bajas, ¿verdad? Bueno, otro tema de la gestión del IDE, la subestimación de la política aerocomercial argentina, justamente el efecto Argentina que veíamos hace un ratito con una cantidad de componentes fuertes, latentes, se subestimó por parte de la gestión. Eso generaba contingencias muy grandes en materia de costos para la compañía y la solución era que el avión no debería esperar al pasajero. En Pluna siempre se estaban esperando los pasajeros en conexión para poder realizar la conexión hacia otro punto. Y eso no es lo que hace una compañía low cost, como les decía recién. La low cost lo que hace es, si queda tirado, el avión se fue. El siguiente vuelo no se pierde, la malla permanece lo más inmóvil posible y la puntualidad se respeta. Ese fue uno de los temas que Pluna habitualmente lo que hacía era esperar a los pasajeros. Yo creo que es la única compañía en el mundo que esperaba a los pasajeros. Pero bueno, otras situaciones que impactaron de manera muy profunda en la compañía, ya de manera activa, fue el terremoto en Chile y la erupción del volcán, ¿no? O sea, el tema de la ceniza volcánica generó muchos días de operaciones restringidas prácticamente a cero o con algún vuelo en algún momento del día, pero eso impacta en la caja de manera fundamental y sustancial. Evidentemente, la ceniza volcánica fue un factor preponderante para el cierre. Y luego, bueno, el déficit económico. Llegaron los problemas, había que solucionarlo. El déficit económico estaba ultimado por el Estado, por el gobierno estaba atacando a la empresa, estaban obligándolos a irse, a dejar el capital accionario, pero simultáneamente Campiani y Lidge estaban negociando con el ING Bank un fideicomiso para poder reingresar capital, reinvertir capital para darle continuidad a la empresa, y de hecho hay hasta un desarrollo posterior a cuando ellos abandonan la empresa. Seguían negociando para poder reinvertir y retomar las acciones de la compañía. Eso está todo en el libro, ¿eh? Bueno, la solución justamente de este fideicomiso no fue exitosa, en lo más mínimo. Y luego por ahí una decisión de la gestión que fue un poco abrupta, fue el gran crecimiento rápido que tuvo la compañía. Fue un crecimiento que fue realmente vertiginoso. Pasaron los primeros 7 aviones, llegaron entre 2008 y 2009, y luego terminamos teniendo 13 aviones hasta el cierre. 13 aviones para una malla muy apretada de 250 vuelos, capaz que sonaba un poquito exagerado también. Veamos la parte, esta era la parte de Lidge, la parte de gestión de la empresa, veamos la parte de la gestión del Poder Ejecutivo. Y ahí podemos decir algunas cosas relacionadas con la política aeronáutica, y no me voy a extender mucho más, porque se nos van a ir. Ahí va. Bueno, falta de políticas aeronáuticas. Ahí lo que podemos decir es la alineación del Jetta 1. Algo que vino después, que justamente después de tantos pedidos de Pluna por alinear el combustible, bueno, llegó una solución de la rebaja que anunció Sendik en su momento de un 8% al precio, y entonces de esa manera queda un poco más igualado a los precios de la región. Si nosotros hubiéramos hecho un cálculo de ese 8% de rebaja aplicado a la gestión de Pluna, se hubieran ahorrado unos 14 millones de dólares. Quizás ese dinero era justo el que se necesitaba para darle continuidad a la empresa sobre el final de la época del 2012. Luego, bueno, error en la concepción del rol estratégico que tiene
una aerolínea para el Uruguay. O sea, nosotros pensamos, o por lo menos el Poder Ejecutivo pensó en su momento, cuando fue a cerrar la empresa, que era muy fácil abrir otra. Y ya pasaron 2 años y es muy difícil. Y evidentemente no se empezó ni siquiera con una certificación para las Uruguay. Entonces, más allá de la pérdida de los intangibles de la compañía, en realidad lo que había por delante era un proceso muy difícil y muy complejo, que era mucho más fácil buscarle una viabilidad técnica muy compleja, pero sí buscarle una viabilidad para que continuara volando. Y bueno, y la gestión al final ya empieza con la alarma pública, ¿no? El tema de los cheques de ANCAP sin fondo, que en realidad no era tan así, está explicado en el libro. Los juicios posibles de Varig, que eso fue realmente una cosa prácticamente ridícula. Pasaron 2 años y no cayó un juicio. Varig había cerrado en el 2005, si mal no recuerdo. O sea que hoy en día estamos en 2014 y no llegaron los juicios. Y salieron a decir que en realidad había 3.500 millones de dólares de posibles contingencias por juicios. Eso fue, yo creo que es la gota que derramó el vaso, pero en un contexto de tirar una cosa muy imaginaria, por no decirlo de otra forma. En la gestión del Poder Ejecutivo también fracasó la negociación con Jazz para continuar al frente de la compañía. Jazz era el otro inversor justamente de Pluna, entonces bueno, naturalmente podía haber sido el que se quedaba con las acciones de la compañía. Sin embargo, bueno, fracasó la negociación, también aparece en el libro porque fracasó justamente esa negociación. Eso desencadena una conflictividad laboral muy grande que termina en un paro, por ahí se dice, por algunos rumores que tiene que ver con justamente el ingreso posible de López Mena, y luego ya viene el cierre con la suspensión indefinida de vuelos, que en el momento que dijeron suspensión indefinida ya era realmente el cierre de todo esto, ¿no? Era más fácil decir, bueno, vamos a cerrar la compañía, que vamos a suspenderlos indefinitivamente, porque con 2 o 3 días de no operación eso ya era, digamos, una condición necesaria para cerrar. Así que bueno, eso era un poco el contexto. Yo ahora los voy a dejar con Sergio Antonio Herrera, que les va a contar justamente el libro, de qué se trata, y Sergio Antonio Herrera, bueno, es un largo periodista con una dilatada trayectoria en materia de aeronáutica comercial y en materia turística. Y bueno, hoy nos acompaña con este lanzamiento del libro Pluna, el riesgo de volar alto, así que les pido a todos un fuerte aplauso para recibirlo.